Seguimos con algunos faraones del Reino Medio. Digo, la dinastía más importante es esta que estamos viendo, ¿verdad? La dinastía número 12, porque después la dinastía número 13 estuve leyendo y no hay gran cosa para mencionar. Solamente qué es lo que sucedió, porque, a ver, capaz que alguno de ustedes recuerda, pero después del Reino Medio viene lo que se conoce como el segundo periodo intermedio. Intermedio. Ahí va, que es cuando invaden los Hicsos a Egipto, ¿tá? Entonces, el Reino Medio en realidad es un periodo de tiempo bastante corto entre dos periodos de crisis, ¿tá? Y la dinastía más importante es la 12, que es la que estamos viendo más. Ahora, la dinastía 13, que es cuando empieza el declive del Reino Medio, no vamos a nombrar prácticamente ningún faraón, solamente los hechos que sucedieron. Y hoy yo quería hablar de, a ver hasta dónde llegamos. Un tema es un poco largo, el otro es medio corto, pero bueno. El faraón que le sigue al que hablamos la clase pasada, que es Senusser segundo, es el Senusser tercero, ¿tá? Tercero. Que fue el quinto faraón de la dinastía número 12, que reinó entre los años 1874 y 1829. Y fue el rey más importante del Reino Medio, ¿ah? El más importante. Tanto es así que gracias a las acciones de este rey es que muchos historiadores llaman al Reino Medio Egipto como Imperio Medio. No sé si recuerdan ustedes la diferencia entre reino e imperio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien se anima a explicárselo a Cecilia, que yo estoy segura que no lo sabe? ¿Alguien se anima? Perdón. El reino, creo, yo lo sabía, pero ahora no me acuerdo mucho. El reino Sí. era de un lugar determinado, pero el imperio es cuando toman otras tierras, Exacto, algo así. exacto. Es eso, Explicarlo sí. mejor, pero No, exacto, sí. Bien cortito, Cecilia, es eso. Un reino es cuando, lo que sabemos nosotros, ¿no? Un país gobernado por un rey. Listo. Cuando ese rey comienza a anexar otros territorios o a conquistar por medio de la guerra otros, porque anexar puede anexar siempre y cuando no sea por medio de la guerra, porque hay territorios anexados a reinos y no se consideran esos reinos como que hicieron un movimiento imperialista. ¿Ah? Cuando se hace un movimiento ya de conquista hacia otros territorios mediante la guerra, entonces ahí se habla de Hola. imperios. ¿Ah? Hola. ¿Qué pasó? Y bueno, y esa es la gran diferencia. Por eso es que en mucha bibliografía uno lee Imperio Medio y no Reino Medio. Es por este señor Senusser III. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque él expandió Egipto militarmente y anexionó los territorios de Nubia. Nubia, toda la historia egipcia va a ser un ida y vuelta, ¿no? Con los nubios al sur, pasando la primera catarata. Siempre va a ser un territorio que más o menos ha estado dentro del territorio egipcio. Lo que pasa es que nosotros sabemos que en realidad Egipto como tal terminaba en la primera catarata, igual que ahora, ¿verdad? Termina en la primera catarata, bueno, más o menos, kilómetros más, kilómetros menos, no importa. Lo que viene al sur actualmente no pertenece a Egipto, ¿verdad? Es el país de Sudán. En aquella época se llamaba Nubia. Y siempre los egipcios hacían incursiones a Nubia, tanto sea para pacificar las fronteras como para anexionar los territorios. Mayoritariamente tuvieron éxito, pero bueno, siempre estaba eso de que, ¿por qué los faraones egipcios todos hacían incursiones a Nubia? Y dale con las incursiones a Nubia y dale que te va, porque de ahí provenían una serie de eh, eh, objetos que se comerciaban y que no había en territorio egipto y que eran muy importantes, como por ejemplo, oro, ¿tá? El oro, Egipto tenía minas de oro, pero en Sudán, en el Sudán actual, había minas mucho mayores. Bueno, traían oro
traían ganado, pieles, marfil, piedras preciosas, resinas, la resina de ciertos árboles que ellos consumían y maderas. Entonces era un punto muy importante y si no estaba bajo el poder faraónico, digamos, todo ese comercio se cortaba. Por eso leemos, cuando yo les leo normalmente, que a dónde hacían excursiones entonces los faraones egipcios, a Nubia y a, ¿cómo se llama? Libia. Pero Libia no comerciaba nada con los libios. En realidad lo que hacían era pacificar esa parte de la frontera porque eran pueblos nómadas que normalmente estaban atacando la zona del delta en forma constante, buscando pastos para sus animales. Entonces era por dos motivos diferentes, pero normalmente siempre leemos que los faraones luchaban en el sur y en el norte. En el medio no pasaba nada porque no había ningún tipo de problemas, ¿tá? O sea, ellos no tenían ningún tipo de pueblo que los atacaran por los desiertos, porque era imposible. Entonces, por ese lado, nada más tenían que defender la frontera sur y norte, nada más, ¿está? Bien, Senusser entonces no fue una excepción y él lo que hizo fue expandir entonces las fronteras de Egipto en Nubia. Y lo que hizo fue construir más fortalezas. ¿Se acuerdan que uno de los reyes también del Imperio Medio, no me acuerdo ahora cuál fue, había, no me acuerdo, el padre de Senusser primero creo que fue, había hecho construir fortalezas, sobre todo en el sur de Egipto, la fortaleza de Buem. ¿Se acuerdan que vimos fotografías de la fortaleza y vimos un esquema y todo lo demás? Bueno, este rey lo que hace es construir más cantidad de fortalezas entre la primera y la segunda catarata para poder pacificar esa zona y para que todo ese comercio tan importante pudiera ser llevado a cabo. ¿Está? ¿Está bien? Sí, bien. ¿Y hacia dónde fue también? Pero esta parte no es conquista, digamos, sino que él era un faraón guerrero. Vamos a empezar por ahí. Era uno de los mejores guerreros que tuvo Egipto como tal. Él comandaba todas las expediciones. Y él comandó todas las expediciones que fueron a Nubia y también comandó las expediciones que se dirigieron al cercano oriente, como por ejemplo a Palestina y a Fenicia, a la costa mediterránea de lo que nosotros conocemos como el Levante. Sí, decime, Beatriz, ¿qué pasó? Estás hablando de Sesostris. Claro, estoy hablando de Sesostris III, ¿no? Estoy hablando de Sí, Sesostris III. sí. Él comanda estas expediciones, pero como yo les decía, fue un faraón considerado como un faraón guerrero, un rey guerrero, y llevaba él mismo a cabo las expediciones, no mandaba a sus ejércitos, él iba al frente. Y bueno, entonces abrió, digamos, caminos para el comercio con las ciudades fenicias, con Palestina, y mantuvo más hacia el sur la frontera entonces de Egipto ya en territorio nubio, o sea, el Sudán actual. ¿Tá? Bien, en cuanto a cómo era este rey, vamos a ver algunas fotos de algunas estatuas. Él deja muchísimas estatuas. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Senusser primero, que había mandado construir un montón de templos, que había mandado construir una cantidad enorme de estatuas? Bueno, fue la época de esplendor de la escultura, el Reino Medio. Se han encontrado una cantidad extraordinaria de esculturas de todo tipo y sobre todo de los faraones, ¿tá? Con algún cambio en la forma de representar al rey. Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta a qué se refiere con estos cambios en la forma de representar a los reyes. Bueno, esta es una cabeza de una esfinge
¿Se acuerdan que también yo les dije que otra de las características de las esculturas de este periodo era la cantidad de esfinges que se mandaron construir? Bueno, esta es la cabeza de una esfinge que obviamente se perdió el cuerpo. ¿Tá? Ahora quiero que vean esta escultura y quiero que vean esta otra, a ver si se dan cuenta. No, esta no, perdón, esta. ¿Qué le ven de particular? Qué preciosa. Es preciosa, sí. Es Que más natural la era- cara. Sí, Puede que tiene la nariz y le Sí. falta el cuello. Sí, o sea, Pero es como personalizada. Exactamente, ahí está, exactamente. Sí, ¿Cómo? es más natural, Ah, Como también natural. la de Saucer enseguida se reconoce, porque tenía una cara diferente a todos. Sí, es más natural, está más cerca de la realidad que otras estatuas. y es como Nosotros, dice Cristina, no tiene la nariz rota. no, esta no, pero la de la nariz está, No, ya sé, es hasta ser pero es un anecdótico. detalle. Todas las que vimos están rotas. Es Exacto, un todas las detalle. Esta tiene un poquito, viste que tiene. sí, esta no está tan Digo, estamos destrozada, hablando, no es Y muy le falta importante. la barba. pero Y le falta la. sí, le falta la barba, sí, está. Y el Nemes está roto por acá. Pero más allá de eso, vemos una cara identificable, o sea, no es un canon al que se le aplicó las reglas de representar al rey idealizado, ¿tá? Sino que Sí. vemos definida una persona, ¿tá? Y se ve mucho más pucha, dale con esa foto. Se ve mucho más acá, no solo porque tiene el rostro completo, sino porque en realidad le vemos bien los ángulos de la cara, o sea, está bien marcada la diferencia de la boca, los ángulos de la cara, los ojos. Los ojos lo tiene hasta el iris y la pupila. Exacto, y no solo eso, que tiene marcadas las bolsas debajo de los ojos. Sí, Fíjense, sí, esta sí. parte hinchada no es normal encontrar estatuas donde se revele alguna cosa que no está Imperfección. dentro de la perfección. Ahí está, exacto. Entonces esa es, después vamos a ver otras estatuas de él y lo vamos a ver viejo, ¿tá? Lo vamos a ver viejo con marcada acá las arrugas de la edad. Inclusive acá ya se nota un poco las arrugas del gesto. Bueno, fue un reinado extremadamente largo y con tantas guerras y con tantas cosas fue un reinado no complicado socialmente, sino que fue muy activo, ¿no? No fue un rey que se sentara a gobernar tranquilamente. Y como prueba, sí, decime, hola Sandra, ¿cómo andás? Sandra. Prueba de todas estas campañas militares que yo les decía hoy que él mismo realizó es esta estela de Senusert haciéndole ofrendas al dios Montu, que era el dios de la guerra. ¿Se acuerdan? El dios Montu, que por eso tomaron aquellos faraones el nombre de Montuhotep, porque inician esta era del Reino Medio con las guerras después de luchar, digo, para acceder al trono. Y vean una cosa que interesante. Los rostros son distintos, no son idénticos. Este es el faraón, ¿verdad? Con las ofrendas Sí. al dios Montu, que lo vemos acá. ¿Tá? Que parece Ra, pero no es Ra. Miren la cara de este y miren la cara de este. Parece una mujer el otro, el de la izquierda. No, en Ah, realidad es una no, la persona cara, joven. la cara, Es la una, cara. Un es una joven persona y un viejo. joven. Ah, es cierto. ¿Tá? No es que sea una mujer, es una persona joven. Y acá se nota que es una persona de edad. Mm. Y esto no lo habíamos visto nunca. ¿Tá? ¿Qué son? Bueno, ¿qué dice acá? No tengo ni idea, ¿verdad? Pero es está el nombre del rey primeramente y los símbolos que estamos acostumbrados a ver dentro de estas estelas. Bien,
Andrea, Sí, una cosa, sí, arriba de los dos faraones, joven y viejo, sí, están los nombres, que es el mismo nombre, pero está puesto al revés. sí, porque ya lo vimos Ay, en la bichos. capilla blanca de Sesostris, en el friso, donde debajo de este símbolo Sí. es idéntico hacia la derecha que hacia la izquierda. Vimos que abajo estaba también Ah, el sí, sí. nombre, el cartucho de Sesostris, tanto para ser leído de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. O sea, es la práctica habitual en los egipcios cuando querían abarcar sin toda una estela conmemorativa o qué, de que se pudiera leer. Es como quien escribe en espejo, ¿tá? Como si nosotros pudiéramos escribir en espejo y leerlo sin tener que hacer Sí, sí. alguna cosa extraña ahí con la vista, pero esto es lectura del nombre de él, nada más, ¿está? Y, Sí, bueno, sí, sí. y otros símbolos que Sí, están, hay dos serpientes sí, a la izquierda y a la Las derecha uñas. sí, mirando sí, está todo hecho para... está todo hecho en espejo, no, no esta Claro, parte, pero lo otro sí, o sea, el friso de bien. arriba, la parte de arriba es exactamente igual, a partir de acá, Sí, sí, hacia un lado y Claro. hacia el otro, dicen exactamente lo sí, mismo, ¿ven? Tienen los mismos sí, símbolos. sí. Mm, Acá tiene el pájaro este, bueno, acá otros símbolos, no los reconozco. Acá hay nombre en una ciudad, obviamente, y es exactamente igual para acá, ¿verdad? Es exactamente igual. Después lo otro ya cambia porque, bueno, le da supuestamente las ofrendas y por qué le hace las ofrendas. Eso no lo sé. Pero bueno, esto es lo que yo les contaba, que es una prueba extra de que él era el que llevaba a sus ejércitos y no uno de sus generales. Bien. A ver, espérenme una cosa, ¿qué hay más? Ah, esto es un anillo de oro con el nombre de Senusert. El nombre, un anillo sencillo, ¿no? Pero precioso. Y con respecto a los nubios, acá tenemos una maqueta donde está perfectamente definido cómo eran la ropa que usaban y las armas. Está excelente esta maqueta, es del Reino Medio y representa al ejército nubio. Ellos eran negros. Y lo que yo siempre cuando leo alguna cosa que dicen, los egipcios eran negros. No, señor, los egipcios no eran negros. No eran, eran de piel, no, obviamente no eran blancos como soy yo, tenían una No, pero son un poco ¿se oscurita, puede, pero no eran negros. se puede Tampoco los decir que eran tenían. semíticos? Sí, está bien. Ahí va. No eran caucásicos, pero tampoco Pero No, eran, no ¿qué eran, eran? no, no eran no, 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 de caucásicos, ninguna manera. pero tampoco eran negros. El otro día me No eran pasaron negros como los nubios. En Sudán, los exactamente. nubios, esa zona eran nubia, Eso punto, sí, negros. esa era la Porque raza inclusive negra. estuvieron los faraones negros Sí, después. sí. Ah. Pero bueno, Perdón, ¿qué palabra empleó Rosario para... semíticos. Semíticos, de origen Ah, semítico. semítico, no lo habías entendido. Sí, sí, está correcto. Esto es una representación del ejército nubio. Y está perfecto, Inclusive, porque además, fíjense en la mirá lo que ropa. son el pelo No, no, y es la sí, ropa, impresionante. inclusive la Sí, estructura ósea, sí, son totalmente completamente distintos. diferentes. Y luchaban con lanzas, acá no vemos escudo. Nosotros vimos una maqueta muy similar a esta, no sé, me acuerdo si el año pasado o este año, de el ejército, una representación del ejército egipcio, y ellos tenían escudos. Esta gente no usaban escudos, y mismo ahí Nada. ven los taparrabos, o sea, tiene unos detalles impresionantes. ¿Sabés lo que me asombra, Andrea? Sí, ¿Sabés lo que es impresionante? El blanco de los ojos, sí, es Mm, impresionante, sí. sí. Sí, cómo destaca. sí, sí, el detalle, Impresionante. además, El detalle. el detalle, sí. Yo me acuerdo que cuando vimos aquella otra maqueta les dije, fíjense en que todos son diferentes. O sea, no es Mm.
Sí, se hayan hecho todos idénticos, no, al contrario, son Sí, sí. todos distintos. distinto, sí. ¿Y qué más? Bueno, esta es una estela que se llama limítrofe, no es la palabra exacta. Bueno, pero esta estela se colocaba en los límites de un lugar X que los faraones quisieran marcar. Y esta estela fue la que se encontró más al sur, perteneciente al gobierno de Sesostris III, indicando los límites de el Egipto, lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Esta estela es entonces la que marcaba el límite sur de Egipto durante el gobierno de Sesostris III. Por acá está el nombre del rey, obviamente, ¿no? Sí, están todos los nombres del rey del Bajo y Alto Egipto, lo tenemos acá, el nombre de hijo de Ra, el nombre de las dos señoras, está toda la titulatura real acá arriba, y bueno, ahí abajo dirá alguna otra cosa muy interesante, supongo, pero se me da con que todavía no... Ah, esperen un segundo. Con que todavía no se interpreta. Bueno, bien, entonces nosotros tenemos que pensar que el Imperio Medio fue una época de esplendor, una época pacífica, una época donde los nomarcas habían empezado a perder cada vez más su importancia política, tal es así que durante el reinado de Sesostris III prácticamente que no existe la figura del nomarca, absorbe la corona, el gobierno de las provincias, pero no parece haber habido ningún tipo de, digamos, guerra interna por este tema de los poderes. Se dice que en realidad los nomarcas estaban más interesados en poder comerciar y en mantener sus riquezas que en gobernar, así que como el rey no les quitó absolutamente nada, solamente les quitó un poco de importancia, como que pasó desapercibido. Porque lo que vamos a ver, la clase que viene es la necrópolis de Beni Hassán, que es donde están enterrados las tumbas más importantes de este periodo de la nobleza egipcia, y van a ver que dentro de lo que se ha podido rescatar de esta necrópolis, digo, son tumbas realmente extraordinarias. De todas maneras, a pesar de este ambiente de paz y de prosperidad económica y todo lo demás, se encuentran indicios en la literatura del Reino Medio de una cierta incertidumbre que aún persistía en el pueblo, ¿tá? Como por ejemplo en un cuento que se llama El canto del arpista, que nosotros no hablamos de él cuando yo di una parte de la literatura de esta época, pero por ejemplo en el canto del arpista se cuestiona la existencia de la vida en el más allá, o sea que las creencias religiosas estaban todavía muy cuestionadas. Y hay otro tipo de literatura donde se hace hincapié a la pérdida de las cosas, ¿tá? Hay una historia donde se habla mucho de esto, que en un principio se pensaba que podía ser relacionado con lo que había pasado en el primer periodo intermedio, o sea, la guerra civil y todo lo demás. Pero hay otra lectura que habla de que pudiera ser que este cuento que se llama Las admoniciones de Pur, que hablamos de eso, que es en una temática casi filosófica, escrito con mucho pesimismo, no, como que no va a haber un futuro, como que en ese estilo de que la edad de oro de Egipto pasó, y siempre se le dio la lectura de que había sido escrito durante el primer periodo intermedio con respecto a la pérdida de los valores durante el reino antiguo. Sin embargo, se le puede dar otra lectura a eso, de una obra escrita en el Reino Medio de alguien que tenía miedo de perder la paz conseguida y sobre todo las cosas materiales, ¿verdad? O sea, son las dos lecturas que se le da a esta historia.
¿Lo entendieron? Porque es interesante, las dos lecturas que se le da a una misma historia. Una enfocada desde la época de caos, en un tono de lo que se perdió, y otra enfocada en una época de abundancia y todo, con el miedo de perder lo que se consiguió. Y al parecer, por lo que estuve leyendo, ambas interpretaciones pudieran ser válidas. Porque como no se sabe exactamente cuándo se escribió este texto, entonces pueden ser válidas. O sea, tanto el miedo de haber perdido aquellas cosas, como el miedo de que vuelva a suceder un periodo de caos y que se volviera a perder lo que se había conseguido. ¿Qué fue lo que sucedió? De lo que yo decía hoy. Acuerden que después de esto viene la invasión de los Hicsos. Y los egipcios vuelven a perder un montón de cosas. Entonces, las dos lecturas son válidas. Exacto. Y otra cosa muy interesante es que en esta época hay muchos objetos que manifiestan una gran cantidad de personas que llevan a cabo una magia, que nosotros nunca hablamos de esto y lo vamos a hablar hoy, conocida como los textos de execración. Se los voy a escribir. Bueno, ¿Qué es esto? A ver. Bueno. ¿Lo escribí bien? Sí. Estos textos ponen en evidencia, como les decía, la práctica de una magia que se llama magia simpática, que revela que la gente no estaba tan en paz consigo misma, y el miedo de aquello que yo les contaba recién, o sea, el miedo de que Egipto fuera de nuevo invadido por algún pueblo, que los enemigos fueran más importantes, digamos, que el faraón. Y ahora les voy a contar entonces de qué se trata estos textos de execración, que tienen mucho que ver con el tema de la magia en el antiguo Egipto. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. ¿Nada? Bueno. Vamos a esperar a que expliques lo de la Claro. execración. Ok, bueno, entonces, magia en el Antiguo Egipto. La mayoría de nosotros sabemos que los egipcios como tales estaban considerados dentro del mundo esotérico uno de los magos más importantes de las antiguas civilizaciones, ¿verdad? Creer o no creer en ellos no tiene nada que ver con las pruebas que nosotros tenemos sobre estas prácticas. Y la magia como tal, nosotros no vamos a pensar en que creían en un mago con una varita, ¿verdad? O sea, la magia era otro tipo de cosas, era a través de hechizos, de encantamientos y una serie de otras cuestiones. No era ninguno Harry Potter, sí, ya No, sabemos. no, no, ahí va, no era nada, ni el mago que saca de la Aunque gaveta. se dice que la alquimia nació en Egipto. Sí, sí, eso sí, eso Sí. sí, eso sí. Bueno, la magia entonces tenía un papel extremadamente importante en todos los habitantes del Antiguo Egipto, ¿tá? No solamente era importante para que funcionara bien el Estado, sino también para que funcionara bien el propio universo. Y ahí ya estamos entrando en algo que tenía una gran importancia realmente para toda la población. Y no hablamos ya de supersticiones, hablamos que tiene que ver con lo que ellos creían de cómo se había formado el universo. Ustedes, a ver, las que están conmigo desde el principio del curso, ¿se acuerdan que vimos en uno de los primeros meses lo que se conoce, Cecilia, para ti sobre todo? La cosmovisión. La cosmovisión de una civilización o de una cultura es cómo ellos creían que se había conformado el universo. Los egipcios tenían varias cosmovisiones, no una sola.
pero más o menos todas tenían un rasgo en común. ¿Tá? El universo como tal, o la Tierra, lo conocido, había salido de un océano, ¿tá? De las aguas. El océano primordial, Ay, de las exactamente. aguas primordiales. De las aguas primordiales. De ese océano se habían ido apareciendo diferentes cosas o objetos o seres Mm. que conformaron posteriormente la Tierra, el universo, los dioses, o sea, todo salió de ese Nun. La palabra es Nun, N-U-N, así ellos le llamaban a este océano primordial. El océano, ¿qué tenía según ciertas cosmovisiones? Tenía en potencia todas las cosas, o sea, en potencia era lo que le iba a crear todo lo existente. El océano, no las deidades, porque los dioses habían también salido de ese océano, ¿se entendió? Ujú. No mezclemos, por ejemplo, con la concepción de los hebreos, que Dios es el que formó en 7 días todo lo conocido. Acá lo conocido estaba en potencia en esa agua, en ese océano primordial. Y lo primero que surge es una colina. Y lo segundo que surge es el primer dios, el dios creador, que para los egipcios tuvieron diferentes nombres, dependiendo de en qué época lo estudiamos, que podía ser Amón, o sea, podía ser Atún, podía ser Ra, podía ser otras deidades con nombres más raros, ¿tá? Pero que todas habían salido de este océano primordial. Entonces, en este caso, que yo les estoy contando, el primer Dios creó al resto del mundo mediante la palabra. ¿Tá? O sea, el hecho de querer que las cosas se crearan mediante la palabra hablada, pronunciando el nombre de las cosas y concibiéndolas en su corazón, que no es menor lo que estoy diciendo, la trajo así a la existencia. ¿Se entendió? Porque esto es sumamente importante. No solamente... Andrea, perdón, Sí. porque la palabra, el nombre de las cosas es la magia que se le impregna a esas cosas. Para Exacto. ellos era así, ¿no? Exacto, para ellos era esa. Esa es la creencia, la importancia de la palabra expresada y la palabra Sí, escrita. exactamente. Que detrás de todo eso también había una magia. ¿Ah? Por La eso, magia de la escritura. exactamente. Bien, claro. Y los nombres también tenían una magia detrás. Por eso, cuando se quería olvidar a alguien, se le borraba el nombre. Pero no era un acto simbólico. Era un acto que No, no. realmente ellos creían. Se buscaba borrarlo. Claro, Claro. que mediante la magia, porque atrás de todo esto hay una magia Claro. que venía en el universo, la magia que venía intrínseca en todas las cosas dentro de este océano que contenía, digamos, todo lo que en potencia las cosas. De última, lo que yo leí es que este océano tenía el K de todo lo que podía existir. El K es una de las partes esenciales sí, es complejo, es complejo. El K es una... Cuando lo dimos también fue complejo, me acuerdo. Sí, cuando dimos las partes espirituales del ser No dimos humano, un disparate tampoco. fue complejo, sí. Cecilia, el K es una de las 7 partes espirituales en las que creían los egipcios. O sea, los egipcios no creían que era solamente cuerpo y alma, o sea, la dualidad. Ellos creían que estaba el cuerpo y el espíritu, El pero alma y que la el energía. espíritu había 6 dimensiones diferentes. ¿Ah? Eran muy complejas las creencias de ellos. Bien, entonces, esta magia primigenia, digamos, que permitía que se mantuviera el equilibrio universal, se conoce como Heka, H-E-K-A, así se escribe, ¿tá? Y significa el que activa el K. ¿Vieron lo que yo les dije recién? Que ellos creían que en ese océano primigenio estaba el K, o sea, el espíritu vital de todas las cosas. Bueno, Heka significa el que activa el K, o sea, el que activa esa fuerza vital.
Así también se llamaba el dios de la magia para ellos. ¿Ah? ¿Entendieron? No se queden conmigo, Ujú. por favor, Sí. porque yo les veo las caras y enseguida me doy cuenta que si me están entendiendo o no me están entendiendo. Esto no va. Está O sea, para, el ECA, parte al principio no estuve, ¿Cómo? pero es medio difícil de entender, pero es cuestión de verlo repetidamente y bueno, incorporarlo a la mente. Ay, esperen Este buen hombre está en el Museo Egipcio esperen que se me del fue el Cairo. ustedes. ¿Lo ven? ¿Ven la foto bien? Sí, 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 sí. sí. Bueno, Te puedo asegurar que ver esos ojitos así, te puedo asegurar que te impresiona. sí, te creo. No te olvidas más. El tema que estoy compartiendo mal, la pantalla y no voy a poder pasar a la ay, no voy a poder pasar a la foto sucesiva. Esperen un momento. Ahora sí. No me quedo bien. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Jeca, entonces, acá tienen el nombre. Tanto indica la magia como el nombre de la deidad que representa a esta magia. ¿Tá? Y está personificado, una de las tantas personificaciones es esta estatua con el símbolo del K en la cabeza. El K, ¿Tá? Porque de última lo que vemos acá es el símbolo del K, de del K. esta parte espiritual, digamos. La fuerza vital que animaba a todos los seres vivos, más bien a todo lo conocido, no solamente los seres vivos, porque la comida tenía su K también, los objetos también tenían su K. Entonces no era solamente los seres vivos, también todo lo que había sido creado tenía esta fuerza vital. ¿Entendieron, chicas? Porque Sí, sí, sí. es ¿Sí? complejo, Sí, pero es eso sumamente sí. interesante. Bueno, entonces, este poder mágico tenía que estar en equilibrio. Si se rompía el equilibrio, había problemas. Entonces, tanto el faraón como ciertos sacerdotes tenían que mantener este equilibrio, digamos. Los sacerdotes que eran especializados en este tipo de magia se llamaban Heri Evet y habían sido instruidos en las casas de la vida. Las casas de la vida eran como escuelas, pero no les enseñaba a leer y a escribir, ni se enseñaban a los que iban a ser a futuro escribas, sino que se enseñaban medicina, magia, química, física, lo que nosotros en el día de hoy llamaríamos eso, ¿verdad? O sea, se enseñaban, Facultades científicas. claro, se enseñaban cosas mucho más importantes que el mero hecho de saber leer y escribir, que ya era importante, digo, no lo desmerezco, pero se instruían de otro tipo de cosas, ¿está? Bueno, entonces en estos lugares se instruían específicamente a estos sacerdotes que llevaban a cabo el jeca o la magia. ¿Está claro? Bueno, estos magos, Sí. estos eran considerados magos, fueron dentro del sacerdocio los más poderosos, las personas más poderosas, pues sabían manejar el jeca en los ritos para mantener el equilibrio del universo. Mientras los dioses utilizaban esta magia para enfrentarse a la serpiente Apophis y salvaguardar la barca del dios Sol y el universo en la tierra, los sacerdotes magos realizaban ritos y actos de magia para ayudar a los dioses y a sus acompañantes a enfrentarse a la serpiente. Ahora les voy a mostrar una pintura de las tantas que hay de Apophis. También se la conoce como Apep. Ustedes están viendo bien, ¿no? Sí. Está, La serpiente. está, sigue el dibujo. Sí. Lo que estoy compartiendo está. Apep o Apophis, ¿tá? Era una serpiente que habitaba en el inframundo, en la Duat. La Duat es el inframundo, El inframundo. ¿tá? Y en la mayoría de las tumbas del Imperio Nuevo hay representaciones de la serpiente Apophis. Acá la vemos en
simplemente para que vean que no es la cobra, no es la cobra que simboliza a la diosa protectora del Bajo Egipto, es una serpiente, ¿tá? Una serpiente gigantesca y que estaba continuamente en lucha con los dioses para, si ella ganaba, poder sembrar el caos en el universo. Y entonces lo otro que también que era sumamente importante para los egipcios era lo siguiente: lo que sucedía en el cielo sucedía en la tierra. Si le llama la atención esto con algo conocido, pues bueno, llámenle la atención porque realmente eso conocido para ustedes está basado en esta creencia egipcia, ¿tá? Lo que sucedía en el cielo se representaba en la tierra. Por Estaba en la eso tierra. los sacerdotes tenían que, mediante esta magia, representar la lucha que llevaban los dioses contra la serpiente, Exacto. ¿tá? O sea, representaban lo mismo. ¿Cómo hacían para representar esta magia que utilizaban los dioses, esta jeca que utilizaban los dioses? Bueno, ellos elaboraban estatuillas de la serpiente, ¿tá? Modelaban figuras de esta serpiente para maldecirla y largar sus hechizos sobre las figuras que representaban a Apophis. ¿Tá? ¿Está claro? Ujú. Bien. Ujú. Acá vemos en un papiro la gigantesca serpiente, está acá, ¿tá? Apophis o Apep, no importa, lo mismo. Vemos la famosa barca solar que transporta a Ra y vemos a Set defendiendo a el dios Ra de la serpiente. Está sumamente claro y está precioso, aparte este papiro, ¿Es ¿verdad? ¿Es un papiro? Sí, sí, es un papiro, sí. Está precioso porque está bien representado lo que yo le estaba diciendo. Ra tenía que... ¿Quién defiende a Ra? Set, Set. en este caso es Set. ¿Ah? Pero podían ser otros dioses entonces Sí, también. sí, sí. Podían ser otros. Lo que pasa es que justamente en este papiro está Set Sí. defendiendo a Ra de la serpiente. ¿Vas a seguir haciendo ruido? Estoy en clase. Bien. Acá tenemos una representación en otra tumba de la serpiente en la Duat, lo que yo les decía recién, en el inframundo. Las personas podían ser devoradas por esta serpiente y nunca llegar al paraíso de los egipcios, ¿verdad? Entonces era importantísimo poder mantenerla en su lugar, digamos, mantenerla a raya. Y para eso había un montón de fórmulas mágicas que normalmente están representadas en los textos religiosos, como por ejemplo en el libro de los muertos, ¿tá? En uno de sus cantos está representada una de las fórmulas mágicas de cómo vencer a la serpiente. Bien, esto es para que ustedes vean la importancia que tenía la magia para los antiguos egipcios. Amén de esto, había otra magia que era la magia cotidiana. Por ejemplo, la magia encargada de la medicina y de la sanación, que todo también tenía su origen cósmico. La magia que servía para sojuzgar a los enemigos de Egipto. Y entre el pueblo existían un montón de personas, no solamente estos grandes magos, sino adivinos, los que realizaban diferentes hechizos, los que realizaban los... ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Bueno. Amuletos, ahí va. Los amuletos, que sabemos que las momias estaban llenas de amuletos, pero las personas llevaban consigo también amuletos para prevenir el mal de ojo, para prevenir, yo qué sé, un montón de cosas, enfermedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es un amuleto del Ba, otra de las partes espirituales del ser humano, que era representado por por la persona con alas, o la persona que necesitaba ese amuleto con cabeza de pájaro y alas. Y después había millones de amuletos. El más conocido para nosotros es el ojo de Horus, ¿verdad?
que al día de hoy se usa y la mayoría de nosotros no sabe para lo que sirve, pero es un amuleto de protección. Estos tipos de amuletos entonces los hacían diferentes personas, magos, que llevaban a cabo este tipo de servicios. Curanderos, videntes, bueno, toda una serie de cosas. Dentro de las magias protectoras, las más importantes eran las que estaban destinadas a las madres y a los niños. Y se realizaba mediante estos cuchillos, que se llamaban cuchillos mágicos, que se realizaban, entonces, como yo les decía, se llevaban a cabo ciertas prácticas para evitar que al niño le pasara algo o a la madre le pasara algo. Los egipcios tenían una gran imaginación y ellos concebían un mundo invisible extremadamente rico de criaturas. Por ejemplo, genios, demonios, emisarios de los dioses, difuntos que sobrevivían, o sea, difuntos que no llegaban al otro lado, lo que nosotros diríamos fantasmas, por ejemplo, que de noche pululaban, o sea, seres deformes, o sea, creían en un montón de cosas o de espectros que, malignos, que podían afectar a la salud de las personas, ¿verdad? La salud, las cosechas, bueno, toda una serie de cosas. Entonces, gracias a toda esta magia, gracias a todos estos amuletos, ellos pensaban que se libraban de estos seres. Y bueno, uno de los más importantes, como les dije, es estos cuchillos mágicos. Ahora vamos a hablar un poco de los textos de execración. Tengo tiempo, sí. Miren, porque estoy compartiendo mal la pantalla. Tengo abierto mucha cosa y no me está visualizando bien la fotografía. Bueno, acá es en generalidades lo que era la magia para los egipcios de la antigüedad, ¿está? No solamente en la antigüedad, ojo, en la actualidad también. ¿Y quién no lleva amuletos en su vida, no? ¿Quién no lleva amuletos en un collar o en una pulsera, o tiene colgado en la casa algún amuleto para evitar el mal de ojo, o tiene una planta también que, o sea, sí. Por eso digo, esto no es nuevo para nosotros. Para ellos era sumamente importante. Es muy humano, Andrea. Sí, por Es muy supuesto. humano. Andrea, Muy es humano. humano, está intrínseco en el ADN del ser humano desde la antigüedad, desde la prehistoria, hija. Exacto. Si crees también, ¿no? Aunque Sí. dicen que hay gente que tiene, por ejemplo, la gente que cree que la gente hace mal de ojo y eso. No sé, pero para mí hay algo, hay una sola que la envidia mata, es la única. Es verdad. Bueno, hoy yo en broma estaba hablando de la gente que te cortan las cosas, ¿no? Bien, ¿No? Bueno, sí. sí, está. Hay Bueno, gente sumamente envidiosa que no... hay mujeres no casadas, hay personas, incluyendo mujeres no casadas, que podrían tener envidia de la mujer casada. sí, por supuesto. Los que personas también con malos ojos, Yo también. una También, relación en particular. exactamente. Por eso es tan importante el símbolo del ojo de Horus. Claro. Es uno Sí. es uno de los ¿Puedo amuletos más. decir una cosa? Sí, sí. Diga, joven. Ella la habrá dicho porque es soltera, pero a veces yo tengo envidia de las que no eran casadas. Sí, pero es así, uno sin querer envidia. Hay para todos los gustos, para un lado y para el otro. Sí, hay para todos los gustos. Sí. Bueno, los textos de execración. Sí, Y además quiero decirte otra cosa. sí, La mano de Fátima se desarrolló posteriormente, ¿verdad? es cierto. Sí. Hamza. Sí, la mano Sí. Fátima. Y
¿Vas a decir algo La más? mano de Realizar- Fátima era tiene un nombre en especial, Hamza. Se llama Hamza, Hamza. con H, Hamza. Hamza. Que nosotros le pusimos, o sea, los Hamza. occidentales le han puesto mano de Fátima por, no sé, es Sí, una no cosa. sé, tampoco. Pero, por ejemplo, los ojos turcos, Ahí va. el ojo de Horus que decía Andrea de los egipcios. Sí, Claro. sí, sí. Ahí, Por ahí. ejemplo, en Egipto los escarabajos tenían una simbología protectora. Sí, Claro. los O sea, escarabajos. eso también tenía magia para los Sí, egipcios, sí, por todo, ejemplo, los todo tenía escarabajos y magia. todo eso. Todo tenía magia. Todo tenía magia. Bueno, los textos, estos textos, Eso de execrables, no sé cómo. execración, también se les llamaban De textos execración. de proscripción. Y se utilizaron, como les decía hoy, sobre todo durante el Reino Medio, pero no fueron creados en el Imperio Medio, sino que desde muy antiguo, inclusive hay restos de estos textos de la dinastía quinta y de la dinastía primera, o sea, estamos viendo que son prácticas milenarias dentro de Egipto y siempre estaban enfocados en los enemigos de la corona. ¿Tá? Estos, bueno, los ritos eran escribir mediante la escritura hierática, no jeroglífica, los nombres de los posibles enemigos de Egipto, fueran nubios, asiáticos, libios, los propios egipcios, o sea, no importaba qué, se escribía el nombre en escritura hierática, en vasos de cerámica o en estatuillas que luego se rompían. ¿Tá? Las estatuillas se podían romper o se podían enterrar en pequeños sarcófagos en miniatura atadas y después se rompían y durante una ceremonia mágica se activaba el poder de estos textos. ¿Se entendió? Claro. Es más o menos como el vudú. ¿Tá? Es más o menos como el vudú. ¿Por qué lo digo? Porque era el hecho de romper. ¿tá? En el vudú, ¿qué se cree que se hace? Se hace una muñequita con las características de X persona y se lo pincha. Eso vemos en las películas, ¿verdad? Y en las películas de terror vemos que la persona sufre un ataque cardíaco y palma. Listo. Los egipcios creían más o menos en lo mismo. Se le llama magia simpática. Que de simpática no tiene nada, pero bueno. Es lo que nosotros llamamos simpatía, ¿vieron? De ahí proviene las simpatías de colocar el vaso de agua bajo la cama o yo qué sé qué. De ahí proviene lo de la palabra simpatía, de la magia esta simpática. Que lo que quería impedir era, bueno, que normalmente un enemigo tuviera, o sea, ganara o lograra lo que quisiera que lograra. El ritual de romper los nombres y enterrarlos estaba destinado a hacer esta magia que yo les decía, que tenía efectos sobre las personas nombradas en los textos. Los fragmentos se colocaban generalmente cerca de tumbas o sitios rituales. Los objetos se destruían para que no fueran reutilizados, ¿tá? Y para que la magia en sí funcionara. Si no se rompe el objeto, la magia no funciona. En algunos casos las figurillas eran aplastadas, pisoteadas, quemadas, cortadas, enterradas en ataúdes de miniatura. Después los ataúdes se enterraban o se quemaban, inclusive se las podía escupir y hacer sus necesidades fisiológicas sobre estos objetos. Al final, entonces los pedazos se colocaban en pozos cercanos a las tumbas o en lugares dedicados al culto religioso. ¿Está claro? Si no está claro, después se van a leer, así que cuando yo tenga tiempo de pasar todo esto. Porque la verdad que estoy corteli de tiempo, cada vez más corto. Bueno, no sé por qué me aparece así la pantalla hoy. ¿Y arriba no podés abrirlo más? No puedo abrirlo. Si lo abro, no los veo ustedes. Bueno, lo abro.
Ah, ahí. Mientras Sí, lo sí, vean, es. está. Sí, sí. Estos son dos fragmentos de escritura hierática de finales del Imperio Antiguo, del Reino Antiguo, ¿está? Bueno, acá vemos un cuenco, una vasija de cerámica con toda una leyenda, todo el texto que vemos ahí escrito, son estas fórmulas mágicas, digamos, que sí estaba roto, pero las partes se pudieron reconstruir. Es muy difícil para los arqueólogos reconstruir estos textos y las fórmulas mágicas. ¿Por qué? Porque los pedazos, en algunos casos, estaban hechos añicos, entonces era muy difícil de reconstruir. En este caso, no estaba hecho añicos y se pudo reconstruir el cuenco. No se olviden que se escribían estos textos sobre figurillas o sobre pedazos de cerámica o sobre cuencos. Siempre algo que se pudiera destruir con facilidad, no iban a usar piedra para esto. Bueno, acá vemos una figurilla antropomorfa. ¿Qué significa? Que tiene forma humana, pero ningún rasgo definido, ¿tá? Y sobre ella vemos estos textos. Y acá vamos a ver otros ejemplos de estas figurillas. Ven que simplemente se esboza el cuerpo y una cabeza, nada más. Y lo que vemos acá es el hierático, las fórmulas mágicas de esto. Las figuras eran de tamaño variable, grandes y pequeñas. Algunas representaban prisioneros con las manos atadas atrás de la espalda, y se han encontrado algunas que se han podido reconstruir con los nombres de los países enemigos de Egipto. Nombran 7 países y... hay un teléfono ahí, por favor, si apagan el micrófono. Les repito, se han reconstruido algunas piezas que nombran 7 países enemigos de Egipto, 64 ciudades, pueblos y tribus enemigas, además de una treintena de gobernantes. Acá vemos justamente un enemigo de Egipto con las manos atrás. Esto está un poco más identificable, digamos, pero normalmente eran figurillas que no identificaban a nadie específicamente. ¿Tá? Bueno, como no las puedo ver, salí de la pantalla completa. Además creo que esta es la última foto. Creo que sí, sí, es la última foto. Bueno, ¿vieron entonces en dónde se plasmaban? Andrea, la figurilla esa es antropomorfa. Tiene una cara de pobre desgraciadito que le dieron la paliza de su vida, pobre. Sí, 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 la última. Sí, Sí, la última. impresionante. Sí, sí, porque además, más que antropomorfa, es una figura, digo, donde se nota la cara. Antropomorfa es Sí, las sí. anteriores. Esta es, digo, Sí, en esta inclusive se veía claramente se que veía era... claramente, sí, además Las tenía... cejas para abajo representan enojo, tristeza. Sí, sí, ahí va. Bueno, la mayoría de los nombres que se citan en lo que les dije recién, gobernantes, ciudades, países y tribus enemigas, son cananeos, fenicios, nubios, libios, sirios, ya que la mayoría de estas tribus fueron los que estaban en guerra con Egipto, como les contaba hoy temprano, ¿verdad? Sobre todo nubios, libios y pueblos de origen semítica, que fueron los que terminaron invadiendo Egipto, que fueron los hicsos. Todo esto dentro de lo anecdótico que puede llegar a ser que los egipcios creyeran firmemente en esta magia, para los historiadores, los egiptólogos, es una fuente de información impresionante, ¿no? Por más que yo les dije que no pudieron rehacer los textos como tales, porque en realidad las fórmulas eran muy variadas. Dependía de hacia quién estaba dirigida estos textos, ¿verdad? O sea que no había una fórmula sola, digamos. Y tampoco se sabe si los textos o los rituales se realizaban solamente en época de guerra.
se cree que no, que por esto que yo les contaba, que hubieran tantos durante el imperio, el Reino Medio, ¿verdad? En una época de paz se utilizaba también, porque era lo que la gente tenía mucho miedo de que esta época de paz fuera efímera, por eso estaban utilizando estos, digamos, textos para que Egipto se librara de sus enemigos. ¿Ah? Bien. También se podían utilizar para enemigos propios, no necesariamente tenían que ser solamente enemigos del rey o del país. Si yo tenía un enemigo, hacía un texto de estos con el nombre de la persona y bueno, la rompía y esperaba lo mejor. Lo mejor para mí, ¿no? ¿Puedo No lo mejor decir para el una vecino. cosa? Sí, decimos. Cuando habían muchos apagones, ¿se acuerdan? Fui a buscar velas, me acuerdo que era por Fernández Crespo o algo así, por donde Sí. pasaba el ómnibus. Ay, madre mía, vi unas velas color rojo, como personas. Y esto, le digo, me dijeron, es para hacer un mal, así, matar a las personas. Digo, pero esto no se venderá. Sí. Son las que más se venden. Sí. ¡Ay, qué horrible! Sí, sí. Sí, Por, sí. por eso les digo que esto de los textos A ver, no es Cristina, tan difícil de es un entender. negocio para la gente que vende todo ese tipo de cosas. Claro. En Brasil pasa lo mismo, en Bahía, en las zonas esas. Vos vas y querés hacer algún trabajo y te los venden en esos lugares. Yo Que no creen sabía. por ejemplo, en Brasil, en la zona de Bahía, en el nordeste, se cree muchísimo en el candomblé, ¿verdad? Claro. ¿Eso? Y ellos, la religión de ellos consideran que eso no es malo. Ellos están haciendo un trabajo. Claro. ¿Qué es candomblé? ¿Qué es? El candomblé es una mezcla que vino de África, es animalista, los espíritus, y lo trajeron para Brasil, los esclavos, y ellos hacen, es la magia negra que le dicen. Hay magia Claro. negra, magia blanca. Acá también hay. Sí, Obvio. puedo decirles algo si sería inocente. Una prima me regala una pata de conejo. Sí. Entonces dice, pero no la hice bendecir. Digo, no te preocupes, yo la voy a bendecir. ¿Y a dónde fui? Cuando iba al liceo de Pando, fui a la iglesia de Pando y le dije al cura, y dice, ¿A qué? "Mira, acá no bendecimos esas, bendecimos medallitas, estampitas". Yo le llevé la pata de conejo y bueno, me decía bendecir, digo, bueno. Claro, me- sí. Era otra cosa. Bueno, no está bueno. Exactamente. Sí, no, era otra cosa. Bueno, vieron que estas creencias que parecen tan lejanas a nosotros, en realidad tenemos 1000 ejemplos actuales Exacto. de magias, conjuros, o llámenle ustedes como quieran, que en realidad están enfocados en lo mismo, porque Exacto. están enfocados en eso, en destruir a un posible enemigo, ¿tá? Y bueno, esto eran solo textos, no eran ni velas, ni animales muertos, ni sacrificios, ni nada de eso. Eran textos donde se escribía, que de ahí viene la importancia de la palabra escrita para los egipcios. Y el leer y el pronunciar esas palabras con la Exacto. suficiente fuerza para que Exactamente. tuvieran esa fuerza que llevaba la palabra. Ahí está, exactamente, era eso. ¿Por qué no en jeroglíficos? Nadie se preguntó por qué no en jeroglíficos. Porque yo les dije en hierático, no Sí. El utilizaban hierático, ¿Por qué no en jeroglíficos? Porque no porque era los que se usaban jeroglíficos para también eran diferentes cosas las mágicos. escrituras. Ah, de a una. No sé, no era que se usaban para diferentes cosas, la escritura jeroglífica, la hierática y la demótica. Exactamente, exactamente. No podían usar los jeroglíficos porque era para los textos enfocados en Sagrados. los textos sagrados, los textos donde nombraban a los reyes o a la nobleza o cosas importantes realmente. No se podía escribir una receta de cocina en jeroglífico, más allá de que eran difíciles, y llevaba obviamente otro tipo de enseñanza. Recuerden que
hierático es el jeroglífico cursivo, por llamarlo de alguna forma. Cursivo. En la- Y el demótico era el... es el otro paso. sí, En la- el caligráfico, ¿no? En la simplificación de la escritura egipcia, el Exacto. jeroglífico dio paso al hierático y el hierático al demótico. Cada Al vez demótico. ya fue la simplificación de la escritura que después, como dijo Sandra, se terminaron usando en cosas puntuales. Jeroglíficos no era para cualquier cosa. Sí, se No, podía pero vos escribir sabés que cuando vos hierático, hablaste Andrea, cuando hablaste de la receta de cocina en sí, jeroglífico, a mí se me vino a la cabeza un tipo con un cuchillo degollando 3 pollos, el otro que ponía 4 papas, todo dibujadito. claro, muy difícil. Además, ustedes saben que los jeroglíficos son símbolos Sí, son símbolos. es una Y escritura, podían tener varios significados. es una escritura sumamente complicada para interpretarla, porque son pictogramas, o sea, son dibujos Exacto. que representan cosas, representan conceptos, verbos, palabras, o sea, son Sí, sumamente sí. complejos, por eso es tan difícil de leerlos, porque no hay nada más alejado a nuestra lengua que un jeroglífico. Pero bien. bueno, más allá de eso, que hablamos de un poco de todo, quería enfocarme en la clase de hoy en estos textos, que me pareció sumamente interesante, porque además nunca habíamos tratado la parte de la magia, y bueno, que para salirme un poco del tema faraones, para que ustedes no se me aburrieran, me pareció algo lindo. Es un tema interesante, vos sabés Ya. que sí, ¿no? Y hay Muy mucho más, interesante. hay mucho más que abarca la magia Obvio. egipcia, Es un pero bueno, tema de la magia. sí, Nunca lo hemos tratado jamás no, hasta ahora. no, nunca, nunca, es la primera vez. Así que bueno, bueno, chiquilines, si no tienen ninguna otra pregunta, andaríamos dejando por Nos acá. vemos la No. próxima. Nos vemos vemos. mañana. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, chao. A los que Bueno, veo sí, mañana. Que mañana. pasen lindo. Que pasen Chao, bien. chao. Chao, chao, chao. Chao, Chao. gracias. Buena semana para Gracias, todos. Andrea. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao. Chao.